Imagina que abres tu closet una mañana cualquiera. Ves una chamarra que no usas desde hace años, un par de zapatos que lastiman pero algún día podrían servir, una bufanda que te regaló alguien a quien ya ni ves. Cierras la puerta con prisa y te dices a ti mismo, ya me ocuparé de eso después. Y, sin embargo, ese pequeño pendiente se queda viviendo en tu mente como una pestaña abierta que jamás terminas de cerrar. Ahora piensa en tu sala. Un sofá enorme para visitas que llegan 2 veces al año. Una mesa con 6 sillas para una familia de 3. Un mueble que guarda cables de aparatos que ya ni funcionan. Cada objeto parece inofensivo, pero cada objeto te pide algo. Tiempo para limpiarlo, dinero para mantenerlo, atención para moverlo, decisiones para organizarlo. Si lo miras de cerca, no es tu casa la que está llena, es tu cabeza. De eso trata esta historia, del minimalismo entendido como una herramienta práctica para recuperar tiempo, espacio y calma en un mundo que nos empuja a tener de más. No hablo de una casa vacía ni de una vida sin color. Hablo de una elección consciente, quedarte con lo que usas, lo que amas y lo que de verdad te sirve, y soltar lo demás. Menos fricción, menos deudas, menos ruido, más claridad, más ligereza, más vida. El primer obstáculo no está en el closet ni en la bodega, está adentro. No guardamos una prenda solo porque ocupa un gancho. La guardamos porque encierra un recuerdo, un esfuerzo económico, una promesa de futuro. Algún día volveré a usarla. Me costó caro. Fue un regalo. Detrás de esas frases vive el apego, una red de significados que a veces pesa más que los objetos mismos. Ese apego tiene raíces profundas. Muchas familias crecieron con carencias. Aprendimos a estirar el dinero, a no tirar nada, a guardar por si acaso, porque mañana podía faltar. Cuando por fin empezamos a comprar, no adquirimos solo cosas, compramos tranquilidad. Ahora sí tengo, ya no me falta. Pero lo que un día nos dio calma terminó convirtiéndose en carga. Es la paradoja de acumular. Sentimos que nos protege, pero nos inmoviliza. Ese mismo patrón se cuela en nuestras relaciones y en nuestras ideas. Así como nos aferramos a un abrigo, nos aferramos a opiniones, a vínculos que ya no nos hacen bien, a creencias que nos estrechan la mirada. El minimalismo no es solo despejar estantes, es despejar la mente. Es recordar que amar no es poseer y que dar espacio también es una forma de amor. Cuando dejamos de sujetar con fuerza, los afectos respiran, las conversaciones fluyen, la vida avanza. Hay una anécdota budista que ilustra esto con sencillez. Cuentan que un maestro, tras la muerte de su compañera, siguió actuando con serenidad. No era frialdad ni negación, era gratitud. Había sido tan feliz que sus recuerdos bastaban para sostenerlo. Esa actitud no minimiza el dolor, pero evita añadirle una capa de sufrimiento. La idea de que todo nos pertenece y debe permanecer intacto. En su extremo oscuro, ese apego se vuelve control y a veces violencia. Nadie es dueño de nadie. Amar es elegir acompañar sin encadenar. Desapegarnos no es dejar de querer, es confiar en que la vida, como el agua, encuentra su cauce. Si te preguntas por qué acumulamos, la respuesta no está solo en la psicología, también en la cultura. Durante décadas, especialmente desde la posguerra, el mundo abrazó la promesa del hiperconsumo, lo nuevo como sinónimo de mejor, el reemplazo antes de que algo falle, la novedad convertida en necesidad. Las tarjetas de crédito, los pagos chiquitos, las ofertas que no puedes dejar pasar, las temporadas de rebajas que se encadenan una con otra. La misma maquinaria que fabrica cosas fabrica también deseos. Y nuestra identidad comenzó a medirse en lo que tenemos y mostramos, no en lo que somos, ni en lo que hacemos con nuestro tiempo. El resultado lo vemos a simple vista. Casas llenas, cuentas llenas de cargos, cabezas llenas de pendientes. Cada objeto extra es una decisión más que tomar.
una distracción más a la vista, un poco menos de energía para lo que importa. Y cuando los ingresos no crecen al ritmo del deseo, entran la angustia y la deuda. Se vuelve normal vivir a pagos. 3 tarjetas en vez de una. Suscripciones que casi no usamos, pero por si acaso. Ese peso financiero se traduce en ruido mental. El minimalismo, entonces, no es estética, es higiene. Menos cosas, menos pagos, menos ansiedad. Piensa en la escena cotidiana del aseo en un hogar promedio. Mamá y papá llegan cansados después de trabajar. Hay que preparar la cena, ayudar con las tareas, lavar los platos y luego mover el sofá enorme, levantar 6 sillas para limpiar debajo, acomodar cojines que nadie usa. No estamos hablando de lujo, estamos hablando de fricción, esos minutos extra, esa atención extra, ese esfuerzo extra que pagamos a diario por muebles que casi nunca cumplen su promesa. Lo que decimos algún día se convierte en obligación de todos los días. El minimalismo es, también, ergonomía emocional. Reducir obstáculos invisibles para que la vida diaria fluya con menos esfuerzo. Aquí es donde el cambio se vuelve concreto. Empieza por un cajón. No por toda la casa, por un cajón. Saca todo y pregúntate, con honestidad, ¿qué has usado en los últimos 12 meses? Lo que no, se va. Dónalo, regálalo, véndelo. Si te tiembla la mano al soltar algo sentimental, tómale una foto, escribe 2 líneas sobre el recuerdo y despídelo con gratitud. El recuerdo se queda contigo. El objeto no necesita quedarse en tu casa para que siga viviendo en tu historia. Repite el proceso en la cocina. ¿De verdad necesitas 3 coladores, 5 tazas que nunca ven café, 2 espátulas idénticas? Quédate con lo que usas cada semana. La alacena también tiene derecho a respirar. Luego mira los muebles por si las visitas. Si son 3 en casa, diseña para 3. Cuando llegue la fiesta, renta sillas, pide prestadas mesas, improvisa con creatividad. No cargues con muebles gigantes los otros 360 días. Haz una prueba. Guarda un mueble durante 2 semanas. Si no lo extrañas, ya sabes la respuesta. Ese experimento, pequeño y reversible, abre puertas sin forzar a nadie. El minimalismo financiero es igual de liberador. Llevar una sola tarjeta en lugar de 4 te quita 3 pendientes, 3 fechas de corte, 3 recordatorios silenciosos. Revisa tus suscripciones, plataformas que casi no usas, apps duplicadas, servicios de los que ni te acuerdas. Cancela sin culpa. Cada cargo menos es una preocupación menos. Y antes de comprar algo, espera 48 horas. Si lo olvidaste, no lo necesitabas. Si sigue rondándote la cabeza, pregúntate qué reemplaza. Si no reemplaza nada, probablemente sobra. Aplica la regla de una entra, otra sale. Es simple y funciona. No se trata de perseguir una casa de revista. Se trata de construir un hogar que te descanse. Minimalismo no es renunciar al color ni a la cultura ni a lo que te hace sonreír. Es refinar el gusto y elegir con intención. Puedes conservar objetos con historia, pero no necesitas conservarlos todos. Puedes tener paredes con arte, pero no necesitas llenarlas de marcos. Puedes querer la tecnología más útil, pero no la última por ser la última. El objetivo no es impresionar a nadie, es vivir mejor. Miremos más de cerca la raíz emocional. Las generaciones que crecimos con crisis económicas heredaron un miedo silencioso, el miedo a quedarse sin nada. Por eso resulta tan difícil desprenderse. Parece una traición a la prudencia. Pero acumular de más no es prudente. Es caro. Llena metros de casa, horas de limpieza, días de mantenimiento, meses de pagos. El antídoto no es la escasez voluntaria, es la suficiencia. Tener lo necesario para vivir bien, sin inflación de objetos. La suficiencia te enseña a confiar en que, si mañana hace falta algo, podrás resolverlo sin hipotecar tu tranquilidad. El minimalismo también ordena la atención.
Imagina que tu enfoque es una cuenta bancaria. Cada notificación, cada adorno que interrumpe la vista, cada cajón saturado que te impide encontrar las llaves, te cobra una comisión. Al final del día te quedas en números rojos de concentración. Ordenar no es una obsesión estética, es una forma de proteger tu capacidad de pensar con claridad y de estar presente. Ahora, bajemos esto a espacios concretos. En el closet, busca converger hacia prendas que combinan entre sí. Un guardarropa cápsula no tiene por qué ser aburrido. Unas cuantas piezas bien elegidas multiplican combinaciones. Prioriza telas que duren y que se laven fácil. Revisa accesorios. Los que realmente usas caben en un organizador pequeño. Los demás, por muy lindos que sean, añaden ruido. En la cocina, piensa en flujos. Lo que usas diario debe estar a la mano. Lo ocasional puede vivir alto o en una caja. Evita duplicados. Mantén una superficie despejada para preparar alimentos sin batallar. En la sala, deja libres las áreas de paso. Una mesa pequeña, un sofá cómodo y luz suficiente hacen más por tus tardes que cualquier mueble monumental. En la recámara, despeja los burós. El sueño profundo empieza antes de cerrar los ojos. Menos estímulos, más descanso. También existe el minimalismo digital. Es invisible, pero pesa. ¿Cuántas notificaciones recibes al día? ¿Cuántas apps te interrumpen sin permiso que tú mismo les diste al instalarlas? Ordena tus pantallas como ordenas tu casa. Desactiva alertas que no te aportan. Elige un momento del día para revisar mensajes en lugar de estar disponible cada minuto. Archiva fotos borrosas. Elimina capturas que ya cumplieron su función. Crea álbumes para lo importante. Vacía tu correo. Si un boletín no recuerdas haber leído en meses, desuscríbete. Tu teléfono puede ser una herramienta o un ladrón de atención. Tú decides. El minimalismo no es una competencia de quién tiene menos. Es una conversación. Habla con tu pareja, con tus hijos, con tus padres. No impongas, invita. Propón pruebas temporales. Acuerden zonas comunes y reglas sencillas. Por ejemplo, cierre diario de 5 minutos para despejar superficies antes de dormir. Citas con la casa 2 veces por semana, de media hora, para resetearlo todo. A los niños no les expliques con discursos, muéstrales con juegos. Rotación de juguetes, canastas a su altura, decisiones guiadas por preguntas simples. ¿Cuál te gusta más? ¿Qué quieres regalar? Dar también es aprender a recibir. Hay objeciones frecuentes. Si tiro algo, lo voy a necesitar mañana. Puede pasar, pero es raro. Y si ocurre, casi siempre hay solución. Pedir prestado, alquilar, improvisar, comprar cuando de verdad haga falta. Me da miedo que la casa se vea vacía. Vacío no es lo mismo que espacio. El espacio es aire para moverte, para pensar, para que la luz circule. No quiero perder mi estilo. Al contrario, el minimalismo te obliga a elegir lo que de verdad expresa quién eres, no lo que te recetó una tendencia. Traigamos a cuenta algo que todos vivimos hace poco. Una pandemia que nos encerró en casa y sacudió emociones, trabajos y cuentas. Muchos se dieron cuenta de que el entorno en el que vivían no los descansaba, los ahogaba. La soledad subió, la ansiedad también, y en demasiados hogares subió la violencia. En tiempos así, una casa más ligera, deudas más bajas y hábitos más simples no son capricho, son un salvavidas. Deudas más enfermedad es una tormenta emocional. Prepararnos hoy, con decisiones pequeñas y sostenidas, nos hace más resilientes mañana. A veces ayuda a imaginar el futuro cercano. Te levantas y tu closet tiene solo lo que usas. Vestirte toma 2 minutos y no 10. Vas a la cocina y encuentras los utensilios sin pensar. Limpias en menos tiempo porque no hay que esquivar muebles ni levantar montañas de cosas. No te persiguen recordatorios de pagos por servicios que ya no usas. Tu teléfono no suena cada 5 minutos. Llegas a la sala por la noche y respiras distinto. Nada se interpone entre tú y un libro, una conversación,
un momento de silencio. Eso es lo que compraste al soltar. Tiempo y atención. ¿Cómo empezar hoy sin abrumarte? Elige una zona micro y define un número concreto. Saco 5 cosas. No 50, 5. Repite mañana y pasado. El progreso compuesto es poderoso. Si aplicas la regla de uno entra, uno sale, verás que la casa deja de inflarse. Si agregas la regla del cajón claro, si para guardar algo necesitas comprar otro organizador, probablemente sobra, te ahorrarás dinero y frustraciones. Si haces un ayuno de compras de 30 días, aprenderás qué deseos eran solo impulso. Si estableces una pregunta clave antes de comprar, ¿esto mejora mi vida de forma visible durante un año? Filtras el ruido. Hablemos de regalos. La cultura de regalar objetos por compromiso nos llena de cosas que nadie pidió. Propon alternativas, experiencias, comida rica, tiempo compartido, una carta. Si recibes algo que no usarás, agradécelo y pásalo adelante. El obsequio cumplió su función al expresar cariño. No estás obligado a cargarlo para siempre. En fechas especiales, acuerda con tu familia límites sanos, regalos útiles, un presupuesto claro o incluso una actividad en lugar de compras. Lo importante no es el paquete, es el momento. En el trabajo, el minimalismo también suma. Tu escritorio es un tablero de control. Si está limpio, piensas mejor. Organiza por proyectos, guarda documentación esencial, digitaliza lo que puedas. Reduce reuniones que solo existen por costumbre. Un mensaje claro suele resolver más que una hora perdida. Prioriza lo que de verdad mueve la aguja. Cada no, bien dicho, es un sí para algo importante. Y no olvidemos el cuerpo. Dormir en una habitación despejada mejora el descanso. Comer en una mesa sin objetos reduce el estrés. Caminar por un pasillo libre de obstáculos reduce microgolpes de frustración. Nuestro sistema nervioso agradece la sencillez. Estamos diseñados para orientarnos en espacios claros. No hace falta ser monje para sentir la diferencia. Menos polvo visual significa menos polvo mental. Habrá momentos en que el proceso se estanque. Un día sueltas 20 cosas, al siguiente, ninguna. Es normal. El desapego se entrena como un músculo. Cuando te cueste, vuelve a las razones. No es una guerra contra tus cosas, es un favor a tu futuro. Agradece lo que sirvió, reconoce lo que ya acabó su ciclo, decide con amabilidad. Si cometes un error y te arrepientes de haber soltado algo, aprende y sigue. El minimalismo no es perfección, es dirección. En hogares compartidos, trabaja por consenso. Quizá tú quieres avanzar rápido y tu pareja prefiere ir despacio. Acepta ritmos distintos, define territorios, cada quien decide sobre lo suyo y negocian las áreas comunes. Evita el tú siempre y el tú nunca. Habla de cómo te sientes y de lo que necesitan. Recuerda la ecuación que convence a cualquiera. Menos tiempo limpiando es más tiempo juntos. Nadie pierde con eso. También hay un minimalismo de ideas. Soltar la necesidad de tener siempre la razón o de ganar cada discusión baja la tensión como pocas cosas. No se trata de renunciar a tus convicciones, sino de distinguir cuándo defenderlas y cuándo elegir la paz. Vivir con menos rigidez no te resta carácter. Te da espacio para escuchar y aprender. Abrirte a perspectivas nuevas no te hace incoherente. Te hace más amplio. Un apunte sobre la estética. El minimalismo no tiene por qué verse igual en todas partes. En algunos hogares habrá colores vivos y objetos artesanales elegidos con cuidado. En otros, tonos neutros y líneas simples. En unos, plantas por doquier. En otros, paredes limpias. Lo común no es la forma, es la intención. El cuestionamiento constante. ¿Esto suma o estorba? ¿Esto me sirve o me distrae? ¿Esto me acerca a la vida que quiero o me aleja de ella? La belleza no se sacrifica, se decanta. En términos ambientales, vivir con menos es un acto de responsabilidad.
Menos compras innecesarias significan menos residuos, menos transporte, menos huella. Al reparar antes de reemplazar, honras el trabajo y los materiales detrás de cada cosa. Al donar, alargar su ciclo. Al consumir con intención, votas por un mundo que respira un poco mejor. No necesitas ser perfecto para tener impacto, necesitas ser constante. Volvamos, para cerrar, a la escena con la que empezamos. Abres tu closet y eliges en segundos porque todo combina y todo te queda bien. Tomas tus llaves sin buscarlas. Tu mesa está despejada. Preparar el desayuno es simple. Sales y al regresar, tu sala te recibe sin gritos visuales. Te sientas a leer o a conversar y sientes de verdad que el día te alcanzó. Ese es el resultado de muchas decisiones pequeñas, repetidas con paciencia. El minimalismo no es una renuncia, es una ganancia. El retorno de tu atención, de tu tiempo y de tu tranquilidad. Si hoy decides empezar, no necesitas una tarde entera ni un presupuesto. Solo un cajón, una bolsa y 5 minutos. Lo que sueltes abrirá un hueco y ese hueco no será vacío, será posibilidad. Mañana, elige otro cajón. La próxima semana, una repisa. Dentro de un mes, te sorprenderá mirar atrás y notar que ya eres otra persona en la misma casa. Quizá hasta descubras que no era tu casa la que te agotaba. Eras tú sosteniendo a una casa que podía sostenerte mejor. Y si al terminar este camino te descubres con más silencio, no te asustes. El silencio no es ausencia, es un tipo de música que el ruido nos había robado. En ese silencio caben risas, conversaciones, ideas, descanso. Caben planes que antes no se oían. Ahí vuelve la creatividad, la ternura, el juego. Ahí aparece, con claridad, lo que sí vale la pena. Menos cosas, menos deudas, menos ruido, más vida. Ese es el trato. Y está al alcance de tu mano. Para ayudarte a mantener el rumbo, aquí van pequeñas anclas que no necesitas pegar en la pared, sino en tu memoria cotidiana. Antes de comprar, espera 48 horas. Antes de guardar, pregúntate si volverías a traer eso a tu casa hoy. Antes de decir que sí a un compromiso, recuerda que cada sí legítimo necesita un no a otra cosa. Al finalizar el día, deja una superficie despejada. Tu yo de mañana te lo agradecerá. Y cuando dudes, vuelve a la pregunta esencial. ¿Esto que tengo, que hago o que pienso, me acerca a una vida más ligera? El minimalismo, al final, no te define, te habilita. No te dice quién debes ser, te da espacio para serlo. No te prohíbe, te permite. Es el arte de quedarte con lo esencial para multiplicar lo importante. Es una forma de decirte, me respeto lo suficiente para no llenar mi vida de ruido. Y es una invitación abierta. Empieza hoy, a tu manera, a tu ritmo, con tu historia. Lo demás, poco a poco, se ordena. Si este mensaje te encendió una chispa, compártelo con alguien que esté cansado de cargar con demasiado. Dile que no hace falta mudarse, basta con moverse por dentro. Que una vida más ligera no es un sueño ingenuo, es una práctica posible. Y que, si lo intenta, comprobará algo simple y poderoso. Cuando sueltas, recuperas. Cuando eliges, descansas. Cuando dices basta a lo innecesario, empieza lo importante. Recuerda que cada objeto sin uso es una decisión pendiente que te espera todos los días. Y cada decisión pendiente es una gota de cansancio que no notas hasta que el vaso se desborda. Cuando eliges vivir con lo suficiente, no pierdes posibilidades, las recuperas. Recuperas la posibilidad de descansar sin culpa, de decir que no sin miedo, de invertir tu dinero y tu tiempo en lo que te nutre. Vivir con menos no es empobrecerse, es dejar de pagar intereses por una abundancia que nunca llega. El minimalismo no exige perfección, exige presencia. Mira tu casa, mira tu agenda, mira tu mente. Pregúntate con cariño, ¿qué sobra aquí? Suelta una cosa hoy y otra mañana. Es un camino que se anda con pasos pequeños y convicción grande.